Bueno, el capítulo que me correspondió a mí es el número 3, titulado Las herramientas de la mente. Las categorías desde las que yo trabajé el texto son la concepción y representación abstracta del mundo, las tecnologías y éticas intelectuales, el determinismo tecnológico y el instrumentalismo, la influencia tecnológica en el cerebro humano y el lenguaje y la escritura. Entonces, en la primera categoría, que es la concepción y representación abstracta del mundo, vamos a encontrar dos ejemplos que nos van a guiar, que son primero el mapa, la cartografía, esa tecnología, y segundo el reloj mecánico. Entonces, lo que nos van a decir del mapa es que, digamos que hay un proceso de pensamiento abstracto mediante el cual la percepción que se tiene del terreno, del espacio que uno vive y que uno concibe, esta percepción se ve representada de un modo abstracto en los gráficos, en el trabajo cartográfico que se realiza de los mapas. Entonces, digamos que esto no solamente representa una facilidad para el ser humano en cuanto, digamos, a los trayectos, en cuanto a los viajes, a encontrar un lugar que no se conoce o que se conoce pero se quiere detallar, no representa solamente eso, sino representa también un modo de pensamiento nuevo y una renovación de la concepción del mundo y del pensamiento que se tiene del mundo. Entonces, este proceso que se realiza de traducir un fenómeno natural como lo es el espacio, la naturaleza, a una concepción artificial e intelectual de ese fenómeno, se realiza no solamente con el mapa, sino también con el reloj. Entonces, lo que ocurre con el reloj es que, bueno, la medición del tiempo, digamos que antes se realizaba con clepsidras o con relojes de sol o con relojes de arena que nosotros conocemos, pero la medición del tiempo mediante estos artefactos no era exacta como lo es entonces con el reloj mecánico. Y el cambio no es solamente que, digamos que la medición del tiempo se vuelva una tecnología exacta que cambia los modos de pensar de las personas, sino que también tiene una repercusión social muy fuerte, que la vemos desde el texto con el autor. Entonces los relojes mecánicos que surgen de los monasterios, desde allí digamos que se configura toda su organización, surgen allí y se amplían, digamos que se generalizan a todas las esferas sociales, entonces no es solamente desde los monasterios que tenían una intención de fe y de religiosidad con los relojes, sino que entonces ya las personas que van migrando del campo a la ciudad, que empiezan a trabajar en fábricas, en talleres, como mecánicos, etcétera, entonces estas personas necesitaban medir su tiempo y los relojes empezaron a funcionar inicialmente con los campanazos que conocemos de la iglesia, entonces esos campanazos eran los que marcaban los tiempos de las personas, pero como sabemos que van evolucionando, la evolución que lleva este reloj mecánico es primero a convertirse en un objeto público que encontramos en las plazas, en los lugares confluidos por los trabajadores, en un objeto familiar que encontramos en las casas y en un objeto privado e íntimo que se vuelve casi como parte del ser humano y del cuerpo del brazo, que se lleva a todo lado y que le ayuda a la persona a medir el tiempo que ha malgastado, el tiempo que ha invertido en una labor o en un oficio. Entonces, este permite igualmente que las personas, digamos que creen entre poblaciones, entre territorios que mantienen relaciones comerciales, creen, digamos que un tiempo estándar, una medición de tiempo estándar que les va a permitir a ellos mantener unas relaciones mucho más fructíferas. Y también va a permitir que el ser humano se individualice en tanto los relojes se vuelven individuales y pues esta es una condición que conocemos muchísimo en Occidente. Otra cosa muy importante de esta misma categoría es que digamos que la forma organizativa y las partes que componían todos estos engranajes de los relojes y también la composición, digamos que por partecita de los mapas permiten también que el pensamiento del hombre, digamos que se vaya estructurando de diferentes ramas y que trate entonces de ver la sociedad no siempre entonces como un conjunto y como una globalidad que no puede desentrañar, sino como diferentes partes que componen un todo y eso también modifica la forma de pensar de las personas. Entonces, primero,
lo que hace el mapa con el espacio, que es traducir este fenómeno, lo hace el reloj con el objeto del tiempo. El reloj mecánico cambia la forma en la que nosotros vemos y en la forma en la que pensamos el mundo, y asimismo ayuda a la creencia de que el mundo es independiente y de que obedece a secuencias matemáticamente mesurables, es decir, que este método que se aplica a los relojes se puede aplicar a todo el mundo y a todas las percepciones y objetos que hay y a todas las nuevas tecnologías, y esto va a abrir completamente la mente del ser humano en cuanto a la ciencia y en cuanto a a las nuevas innovaciones tecnológicas. Bueno, en cuanto a las tecnologías y éticas intelectuales, nos dice el autor que primariamente cada tecnología es una expresión humana mediante la cual buscamos utilizar herramientas para ampliar nuestro poder y nuestro control sobre la circunstancia de la existencia dentro del mundo. Entonces, se presentan 4 tipos de tecnologías. Las primeras son aquellas que nos ayudan a aumentar nuestra fuerza, la resistencia física y la destreza, y allí encontramos, por ejemplo, los aviones de combate o el arado. Un segundo grupo de estas tecnologías son aquellas que extienden el alcance o la sensibilidad de los sentidos, como por ejemplo el microscopio o los amplificadores de sonido, que pues llevan estos sentidos, digamos que a una capacidad mayor. Y en el tercer grupo encontramos los que nos ayudan a remodelar la naturaleza para servir mejor a nuestras propias necesidades, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, bueno, los métodos de planificación y demás que son invasivos del cuerpo, o por ejemplo la modificación genética de alimentos, de vegetales, etc. Entonces ahí esos son los 3 primeros grupos. Y el último son las tecnologías intelectuales, que son las que tenemos aquí en pantalla. Entonces las tecnologías intelectuales son herramientas que utilizamos para ampliar o para apoyar nuestra capacidad mental, que lo veremos en la siguiente categoría un poquito más específico. Entonces, esto nos ayuda a muchas cosas: a encontrar y clasificar la información, a formular y articular ideas, a compartir métodos y conocimientos, a tomar medidas y realizar cálculos, por ejemplo, a ampliar la capacidad de nuestra memoria, porque pues recordemos que la escritura, por ejemplo, que también es otra categoría, la escritura, por ejemplo, entonces lo que nos ayuda es a tener una memoria, de tener un registro de las ideas que históricamente se van configurando en periodos determinados, para que ellas no se vean olvidadas, como podría pasar entonces con la tradición oral que antes primaba cuando no estaba la escritura. Entonces, por ejemplo, algunos de las tecnologías son la máquina de escribir o el libro, el periódico, la internet, también pueden ser las escuelas, las bibliotecas, todo este tipo de tecnologías que se crean para ampliar la capacidad mental, están dentro de este grupo. Como también están dentro de este grupo las tecnologías que ya vimos, que fueron el reloj mecánico y el mapa. Entonces digamos que estas tecnologías son las que más ejercen un poder sobre los seres humanos, em, ya que estas tecnologías son las que nosotros empleamos para expresar, digamos, los sentires y todas las ideas de los seres humanos. Entonces son las que más tienen una influencia dentro del ser humano, y las que, gracias a su uso generalizado, como puede darse por ejemplo con las máquinas de escribir, cambian y modifican los modos de pensar, como veíamos en los ejemplos del mapa y del reloj mecánico. Y las éticas intelectuales se refieren justamente a los efectos que son profundos y que influyen sobre esta invención en nosotros. Entonces la ética intelectual es el mensaje que nos queda, el mensaje que se transmite mediante esta herramienta hacia las mentes y hacia la cultura de los usuarios, y es lo que a fin de cuentas va a marcar la historia y la evolución humana. Encontramos en la tercera categoría el determinismo tecnológico y el instrumentalismo. El determinismo tecnológico se refiere a, digamos que esta postura que concibe el progreso tecnológico como la fuerza autónoma externa al control del hombre, que es el principal factor que denomina la evolución histórica humana, y en donde el hombre tiene la única función de producir máquinas que luego van a ser autosuficientes y que, digamos que lo van a delegar simplemente a ser un usuario, porque ellas van a hacer todo el trabajo. Entonces es un poder externo que se ejerce sobre el hombre. Y el instrumentalismo, opuesto a esta postura,
nos dice que las herramientas son solamente artefactos neutrales que son subordinados a los deseos conscientes de los usuarios y son instrumentos que nosotros utilizamos para lograr nuestros fines, pero que no tienen una intención propia ni una intención además de que nosotros podamos usarlos prácticamente. Entonces encontramos una cita muy interesante que nos dice que si nos paramos, por ejemplo, a hablar desde el instrumentalismo, vamos a encontrar que es válido decir que las tecnologías sirven para una vida práctica de nosotros mismos, pero por la parte del determinismo, en donde hay una perspectiva histórica o social más amplia, los postulados tienen muchísima más credibilidad porque los individuos y las comunidades que pueden optar o uno optar por utilizar estas tecnologías, digamos que son bastante limitados y son contados. Entonces no es como que todo el mundo pueda elegir o no elegir usar las tecnologías, sino que debe adaptarse al nivel y a los ritmos de vida que en cada momento histórico se imponen. Entonces no es como que alguien pueda elegir usar o no usar la tecnología, sino que realmente va a tener que hacerlo en algún momento. En cuanto a la influencia tecnológica en el cerebro humano, nos dice que pues el cerebro adapta y amplía su sistema nervioso mediante las tecnologías que influyen en sus formas de almacenar e interpretar la información, las tecnologías intelectuales que ya vimos hace un momento y que son en las que más se hace hincapié dentro del texto. Entonces son aquellas que le ayudan a intensificar sus sentidos, a recordar y a olvidar y demás funciones cerebrales. Entonces a través de la historia, esto digamos que se ve en cuanto a las formas de pensar y actuar del ser humano, porque no hay, digamos que además de la neuroplasticidad, no hay una ciencia o una forma de saber exactamente qué es lo que cambia dentro del cerebro históricamente y qué es lo que cambia dentro del cerebro dependiendo de la tecnología dentro de la cual se esté moviendo, pero sí podemos evaluar sus comportamientos, podemos evaluar las formas de pensar mediante los productos, como las obras de arte, como los libros, como toda esta producción humana que nos deja ver no solamente sus capacidades, sino sus formas de pensar y la forma en que esto va evolucionando de la mano en que evoluciona la tecnología. Entonces tenemos ejemplos de ello, como por ejemplo la forma en que algunos circuitos cerebrales y algunas comunicaciones neuronales cambian en las personas ciegas cuando aprenden braille, o la forma en la que el cerebro actúa cuando una persona está leyendo, digamos, inglés o cuando está leyendo, por ejemplo, español. Entonces el español es una lengua en donde todas las palabras se leen como están escritas. En cambio, en el inglés hay algunas palabras que cambian su forma de escritura en la pronunciación. Entonces, digamos que esas dos configuraciones diferentes del lenguaje hacen que el cerebro se comporte de formas distintas. No del lenguaje, sino de la escritura. Y por ejemplo, las escrituras que son mediante alfabetos, así como la escritura latina, o escrituras que son más mediante como símbolos, entonces eso también hace cambios en el cerebro. Y por último tenemos el lenguaje y la escritura. Entonces nos dicen, puesto que el lenguaje es para los seres humanos es el principal vaso o vehículo de su pensamiento consciente, en particular las formas superiores de pensamiento, las tecnologías que reestructuran el lenguaje, tienden a ejercer la mayor influencia sobre nuestra vida intelectual. Entonces las formas de lenguaje que van a ser entonces aquí la escritura, entonces esta forma que es la escritura, lo que nos va a proporcionar entonces es una forma de pensar y de concebir el mundo, una forma de este pensamiento completamente distinta, porque ya no va a ser solamente la tradición oral la que vamos a encontrar, sino también la escritura, que es la que permite nuevas formas de pensar, como por ejemplo la filosófica que se nos muestra desde Platón, y también nuevas formas de interpretar el mundo y de lograr una abstracción de lo que el ser humano concibe en cuanto a la producción textual que puede hacer. Entonces, por eso y por la masificación, por ejemplo, desde la imprenta, es que la escritura configura una nueva forma de pensar, de concebir y de vivir el mundo desde nuestro propio lenguaje y desde nuestra propia producción textual.